Toda la escritura es inspirada por Dios. Me gustó esa dinámica hacerla con mi esposa y chévere. Fue en la mañana, sí. Y de eso más o menos vamos a hablar hoy. Amén. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Quiero que Samuel también me colabore hoy bastante. Necesito proyectar estos textos. Quiero enseñarles el tema hoy. 4 cosas importantes que hace la palabra de Dios. 4 cosas importantes que hace la palabra de Dios. ¿Cuánto? 4, aunque hay muchas. Diga conmigo, 4 cosas importantes que hace la palabra de Dios. Y vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12, a ver qué nos dice el Señor de entrada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es qué? Diga conmigo, viva y eficaz. Más fuerte diga, viva y eficaz. Más cortante que toda espada de doble ¿qué? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? ¿Y las intenciones de qué? ¿Qué cosa hace eso? La palabra de Dios. Y en el texto que usamos como dinámica va a ser el texto que vamos a estar reflexionando, y está en 2 de Timoteo capítulo 3, más atrasito de donde usted está. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. Espero no haberme 3, sí, 16 al 17. 2 de Timoteo. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por ¿quién? Y aquí vamos a aprender las 4 cosas que yo le dije a ustedes, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. ¿Útil para qué? Conmigo, ¿útil para qué? Allá está en la pantalla. ¿Para qué más? Redarguir, ¿no? Útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. ¿Para qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, úsame en estos momentos como un instrumento para bendecir la vida de mis hermanos, la vida de estos jóvenes y la vida de aquellas personas que nos ven a través de las redes. Habla a través de mi boca, y pon las palabras en mi boca para yo decirlas. En el nombre de Jesús, amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y este texto nos menciona 4 cosas o 4 pilares importantes. Muy importante. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a aprender de esas 4 cosas. Y la primera cosa, ¿cuál es? ¿Es útil para qué? Para enseñar. La palabra de Dios nos enseña. ¿Qué nos enseña? Lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y quiero que vayamos rápidamente a Josué capítulo 1, verso 8, para que ustedes vean qué nos enseña la palabra de Dios.
Josué capítulo 1 verso 8. Mire lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Qué cosa? ¿A cuánto les gustaría que este año le fuera bien? Ya está aprendiendo. Hay que meditar más en la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña, volviendo a 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, que es útil para enseñar. Ella me enseña. Dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener en nosotros un lugar exclusivo, un lugar importante. Hay algunos jóvenes que se acuerdan de la palabra de Dios cuando ya vienen acá al servicio y la dejan en la casa. Algunas personas dejan el celular y se devuelve, como le pasó a un amigo. A mí también me pasó. Monté un pasajero en la moto, le iba a hacer una carrera y ya veníamos por acá y me dijo: devuélvase que se me quedó el celular, y me tocó devolverme. Pero hay personas que se le queda la Biblia y dicen: en la tarde o cuando llegue la tomo. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted y para mí? Este año alguien se tomó la tarea de invitar a algunas personas si se querían leer la Biblia, y creo que se la están leyendo. Todos los años nosotros deberíamos leernos la Biblia. Debemos llevar nosotros una disciplina de lectura, porque en la palabra de Dios está lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para crecer. Está lo que nosotros necesitamos para hacer. Usted en ningún otro libro encontrará los desafíos y encontrará cómo usted funciona, solo en la palabra de Dios. Por eso, desde que usted lee desde Génesis hasta los libros de la ley, el Señor siempre le dice a ellos, en los 4 libros de la ley, siempre le dice a la nación de Israel: cuídate de guardar mis mandamientos y de ponerlos por obra. Y siempre le dice: se las enseñará a los hijos de tus hijos, siempre. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mi vida? A veces cuando nosotros estamos conversando con otras personas, sale lo que está en el corazón. Usted ya tomó un discipulado, usted ha sido formado. Es necesario ser formado por la palabra de Dios, para que no digamos herejías, para que no salgamos con cosas que ni siquiera sabemos, que no tienen fundamento. Por eso es importante instruirse. Nosotros vamos al colegio ¿a qué? A instruirnos. Nos enseñan 2 más 2 es 4. Y hay personas que, como no han ido a veces al colegio, no saben cuál es el número 2, cuál es el número 3. ¿Por qué usted va a la universidad? Para prepararse, para competir, para ser eficaz. Entonces usted y yo deberíamos tener disciplinas con la palabra de Dios y desafiarnos a ser instruidos por ella. La palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer. Ya aquí el Señor nos dijo qué tenemos que hacer. Cuando usted compra una nevera, cuando usted compra un televisor, viene el manual de instrucción. Y cuando usted no entiende, llama al técnico, ¿cierto? Entonces, usted quiere saber cómo funciona, aquí está la palabra de Dios. Aquí está todo. Somos la única generación que sabe lo que va a pasar, porque en el libro de Apocalipsis está todo lo que va a suceder. El problema es la pereza, es el interés. No hay deseo por ella, por leerla. Les decía yo en estos días a los muchachos lo siguiente: nosotros podemos estarnos viendo una película, no nos da sueño. Estar conversando con la novia o con el novio no nos da sueño. Pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios nos da sueño. ¿Por qué será? Porque el enemigo sabe el poder que hay en esta palabra. Jóvenes, el éxito de toda relación, el éxito de tu vida y de mi vida se encuentra en la palabra de Dios.
Ese es el fundamento de la palabra. No lo encuentras en ninguna parte. Puedes ir a la academia que tú quieras, puedes ir a donde tú quieras. Lo que está en la palabra no lo vas a encontrar en ninguna universidad, en ningún colegio. La palabra de Dios tiene que cobrar importancia en este año en nuestras vidas. Tenemos que convertirnos en una generación que amemos la palabra, honremos la palabra, respetemos la palabra y caminemos por la palabra, siendo hacedores de la palabra. La segunda cosa que nos habla Timoteo en esta tarde a nosotros es la palabra redarguye. ¿Me redarguye de qué? Cuando sé que estoy mal con Dios y voy a la palabra, Dios me ¿qué? Me redarguye, me corrige. Si estoy mal o estoy bien. Ella discierne los pensamientos del hombre. ¿Cuántos de los que están aquí cuando han estado leyendo la palabra han dicho, Dios me está hablando? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasa frecuentemente. Y usted subraya en la palabra y dice, aquí Dios me habló. Porque de pronto usted y yo íbamos por un camino que no era, y ella te redarguye. Si eso es pecado o no es pecado, la palabra lo redarguye a uno y le dice, sí es pecado. Cuando estamos nosotros confusos en cosas, la palabra nos dice, eso no es de Dios, eso sí es de Dios. ¿Con qué prueban muchas cosas si son de Dios o no son de Dios? ¿Con qué son probados los profetas? Es con la palabra de Dios, porque ella es infalible, ella no cambia, ella es infalible para todos los tiempos. Ella es el canon de Dios para nuestras vidas. La tercera cosa que hace la palabra de Dios, según Timoteo capítulo 2, nos corrige. Dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño y cuando crezca no se va a apartar del camino. Si somos instruidos por la palabra de Dios, ella nos va a corregir siempre. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces nos hemos encontrado en situaciones que vamos a hacer algo malo y de adentro algo nos dice, eso está mal? O si usted ha leído la palabra, de inmediatamente se acuerda de la palabra y la palabra empieza a corregirlo. La palabra nos corrige si estamos equivocados de conceptos, de dichos, de pensamientos errados. Hay un dicho que la gente dice popular: ayúdate que yo te ayudaré. Eso en la palabra de Dios no está. Y hay gente que dice, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y en la palabra de Dios no está eso. Y a veces hay personas que lo creen. Así es. Porque usted ignora que la palabra de Dios está eso. Porque no saca tiempo, no tiene horas para estar en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo yo saco para leer la palabra de Dios? A veces hay personas sumando, ¿usted cuántos programas se ve en el día? ¿O cuántas horas trabaja en el día? Ahora, ¿cuántas horas yo le dedico para estudiar las Escrituras? Entre más nos llenamos de ella, ella es una fuente inagotable. Entre más nos llenamos de ella, más queremos conocerla, porque ella está viva. Su autor está viva. Su autor, está vivo y vive por siempre. El Espíritu Santo, cuando usted se sienta a leer la palabra, Él llega ahí para alumbrarnos y mostrarnos el camino. Y no nos extraviemos. Anda mucha gente extraviada, ¿por qué? Porque no conoce las Escrituras. Usted sale, mañana le predica una secta y usted se va con ellos porque usted no conoce las Escrituras. Pero cuando una persona conoce las Escrituras, refuta lo que no es así. Usted dice así, eso no dice. Eso no es así. La palabra de Dios dice esto y lo de acá. Y usted no tiene miedo. Pero ¿a cuánto a veces nos da miedo? Porque tenemos vacíos. No hemos sido enseñados.
No hemos sido disciplinados para aprender la palabra de Dios. Y yo le estoy desafiando a que este año nos convirtamos, todos los que estamos aquí, en oidores pero también hacedores, pero que amemos esta palabra. Debe estar en el corazón, porque ella está viva. Y la última cosa, ella nos instruye, nos enfoca a distinguir entre lo verdadero y entre lo falso, entre lo que es de Dios y en lo que no es de Dios. Debemos nosotros ser personas que amemos la palabra, que respetemos la palabra, porque cuando la palabra de Dios es un deseo en el corazón del hombre, sus dichos los piensa. ¿Sabe por qué hay tanta imprudencia en nosotros para hablarle a la gente? Porque carecemos de la palabra de Dios. La Biblia dice que con verdad, amor y justicia se corrige el pecado. Y hay gente imprudente y así dice, y van acorralando a la gente como si nunca fallaran, como si nunca pecaran. Y por eso la imprudencia llega. Usted sabe, una persona cuando está siendo transformada por Dios en sus dichos, que habla, que dice, que medita, es prudente al hablarle a las demás personas. Cuando usted ve una persona que es demasiado imprudente, está a kilómetros de la palabra, porque no es la palabra. Yo me imagino cuando pecó David y se le acercó el profeta que Dios le envió. Él no lo fue diciendo porque era el rey. Me imagino que tuvieron un diálogo, y en ese diálogo le dijo: hola mi rey, me parece que hay alguien que está así, 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 ¿verdad? ¿Quién será ese? Me imagino le dijo: ese eres tú. La palabra de Dios hace cosas extraordinarias en la vida del hombre cuando la valora, la respeta, la atesora y la pone por obra. Y ya para concluir, tenemos que respetar el tiempo, ¿no? Suyo y de los demás y de lo que nos han dicho. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted y para mí? La leo, la guardo, hago en lo que ella está escrita. Sería para meditar nosotros. Ella es mi deleite cada día. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido a veces programas favoritos? Hubo una vez, estaba más pequeño, y yo creo que ustedes han escuchado de esa novela, María la del barrio. ¿Han escuchado de esa novela? Y me acuerdo que en ese entonces la gente no contaba tanto con energía, y donde había energía iba la gente para allá, y se acababa ahí, de pronto se quedaba seca la planta allí, iba el que tenía batería. Y esa novela reunía tantas personas en una casa y se terminaba, porque usted sabe que en la televisión se terminó, usted dice, perdón, mañana me la veo, ¿sí o no? Y como que aguaita la hora, hace todo, usted no ve, hasta tal hora empieza, hasta ahora empieza. Con tal de usted está ahí en las primeras, ¿qué? Filas. ¿Corro yo así a la palabra de Dios? ¿Abrazo yo la palabra de Dios? Se dice una vez en la historia que estaban en una construcción y la construcción se incendió todo, y había una Biblia de alguien que trabajaba allí, y a la Biblia no le pasó nada. Hay lugares en lo que he investigado, de donde van a la iglesia, tienen que hacer filas para leer la palabra de Dios, porque hay una Biblia para yo no sé cuántas miles de personas.
Y hay tanta hambre en esas personas que ¿sabe qué hacen? Hacen una fila. Y cuando va terminando ese, le dice: pastor, mañana vuelvo en mi hora para orar, para leer, perdón. Hoy usted tiene la suya. Está debajo de la cama, está empolvada. No la trae a la iglesia porque dice: yo la tengo en el teléfono. Y saca tantas cosas. Deberían también decir la gente militar: yo cargo mi arma en el teléfono. ¿Para qué cargar un rifle? A usted se le puede quedar cualquier cosa en un viaje, pero menos la palabra de Dios. ¿Me entendió? En una nación hubo un gran hombre de Dios que ya murió, y le tocaba predicarle a esa nación, y tomó un solo verso de la palabra y le predicó como un mes del mismo texto, y cada vez que iba al otro día al mismo texto, el texto decía algo diferente. Lo que le pasó a otro gran hombre de Dios, se puso a hacer una campaña y llegó una cantidad de gente y le dijeron: pastor, queremos Biblias. Y él se metió a orar y el Señor le dijo, estaban conversando, era un hombre de Dios tremendo, estaban conversando y él le dijo: Señor, yo no sabía que iban a venir 40,000 personas. Y él le dijo: ¿no crees que te faltó fe? Le dijo Dios. Le dijo: no, el problema es tuyo. Ahora que vinieron toda la gente, ¿cómo vas a hacer para regalarle una Biblia a cada uno de ellos? Y el Señor le dijo: ora. Y el hombre de Dios se puso a orar. ¿Y sabe qué le dijo? Empieza a arrancar cada hoja y entrégale a cada persona una hoja, porque una hoja de mi escritura es suficiente para traerlos a la vida eterna. Usted la tiene por completo y la ignora, y no la trae y no la valora. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Cuidado pues que estemos viviendo y el rapto suceda y seamos los primeros que nos quedemos. Cuidado. Nosotros tenemos que ser ejemplo en todo lo que decimos y predicamos. Y quiero concluir con este texto de la palabra que me marcó cuando lo leí. Quiero que Samuel me lo proyecte. Segunda de Pedro. Quiero que usted no lo busque, no le tome el tiempo, anótelo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Me encantó este texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Hermoso. Una vez yo le cité ese texto a un hermano y no aguantó las ganas de irlo a buscar en la Biblia. Y me dijo: ese texto está en la Biblia. Yo le dije: sí. Y quiero que todos miremos a la pantalla, acá. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar ¿qué? Oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿qué? No los escuché. ¿En vuestros qué? No los escuché, muchachos. ¿En vuestros qué? Vuestros corazones. Siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación ¿qué? Siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad ¿qué? Por voluntad ¿qué? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Cuando le digan que la palabra de Dios es de hombre, no es de hombre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Fue inspirada por Dios y el autor es Dios. No se mete ese cuento.
Que eso lo escribieron los hombres, sí, pero fueron inspirados por Dios. Dios estuvo en ellos y ellos escribieron lo que Dios dijo para ti y para mí. Y creo, ahí ya termina. ¿Sigue alguno? Ahí ya termina el 21. Me encanta. Dios habló a través de ellos y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en esta palabra, Dios lo planificó para ti y para mí. De nosotros depende qué actitud vamos a tomar en este año. Dijo el Señor: e ignoráis, erráis, porque no conocéis las Escrituras. La Biblia habla de todo. Están todos los temas en la Biblia. Hay libros poéticos. Usted que anda enamorado, enamorada, ahí está Cantares. Y busqué a mi amado. La Biblia también enseña de matemática. Y Dios es el único que multiplicando por cero le da algo. Porque dice las Escrituras: Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios, jóvenes? Vamos a despertar y vamos a atender al llamado que Dios nos está haciendo a través de ella, o vamos a seguir siendo los mismos. Un día ella será borrada y un día no la tendremos. Solamente la tendremos aquí. Vamos a estar en pie para orar. Leyéndome un libro que me prestó hace años Tito, él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brahms. Colóqueme atención. Y preparándonos para la guerra, porque usted primero se lee, él vino a dar libertad a los cautivos, y luego se lee preparándonos para la guerra. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que hubo un episodio de donde les tocó a ella de entrar a un lugar. Haga de cuenta, esta es la puerta del lugar y les tocaba atravesar el lugar hasta allá. Y de repente se llevan la energía. Y Dios le dice a ella, porque el lugar estaba lleno de demonios, ahora van a pelear con cada texto que cada quien sepa en su mente y en su corazón. Y como esta sierva era una mujer que leía la palabra, ¿usted qué creyó? Usted se imagina que se encuentra en una casa y no hay energía para leer la Biblia, y le diga el Señor: con la palabra que tengas en el corazón empieza. ¿Usted con cuál va a salir? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. ¿Cómo es que aquí? Que lo más importante en este año, jóvenes, sea leer la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Que lo más importante en este año para nosotros sea estudiar la palabra de Dios. Porque nuestro comportamiento y nuestra conducta también va ligada a esta palabra. Hay jóvenes nuevos aquí, y yo creo por el Señor que este año Dios nos va a sorprender. Pero así como nos va a sorprender, estemos orando, porque recuerden que se están dando los brotes y ya está empezando a cerrar ciudades. Que Dios nos guarde y que nos guarde que no vaya a pasar lo que ustedes saben que pasó cuando
Después de usted estar sentado aquí, ya le toque que verme a usted a mí, desde su casa, ¿por dónde? Oremos mucho por nuestra nación. Oremos mucho por el mundo entero. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Enséñanos a ser esa generación que ama tu palabra, que valora tu palabra. Te lo pido, Señor. No hemos sido una generación disciplinada. No nos gusta la lectura. Por eso, Señor, no sabemos ni leer bien. Nuestra ortografía a veces es un horror. Porque nosotros, siendo hijos tuyos, hemos tenido muchas veces pereza, desánimo y muchas cosas, Señor, que no nos dejan ser personas disciplinadas en leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Usted nos manda a que nosotros podamos escudriñar las escrituras, en cuál os parece que está la vida eterna. Pero también nos llama a ser hacedores de ella, Señor. Pero ¿cómo podemos hacer lo que no hemos estudiado, lo que no hemos oído? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, yo te ruego que tanto como a los muchachos que están aquí, a las personas que nos ven en las redes, tanto como mi vida, Señor, nos conviertas en hombres y mujeres apasionados por tu palabra. Porque cuando vamos al campo a llevarla a los demás, qué hermoso es cuando citamos las escrituras, y cuando nos hacen preguntas y citamos las escrituras, Señor. Porque, Señor, es tu palabra la que corrige, es tu palabra la que redarguye, es tu palabra la que enseña, es tu palabra la que, Señor, nos instruye. Levanta esta generación, una generación de hombres y mujeres disciplinados en la palabra, de hombres y mujeres que valoremos tu palabra, Dios Todopoderoso. Que ya quitemos, Señor, esa pereza, ese desánimo que a veces nos da, Señor, para no ser hombres y mujeres apasionados a ella. Ayúdanos, Señor, a leerla, a quitar todo entretenimiento que tengamos, porque estamos empezando un año y vale la pena disciplinarnos. Que cada persona, Señor, tome la disciplina de leérsela, porque a veces no sabemos ni cómo está dividida la Biblia. Señor, ayúdanos a ser una generación que trabaje para ti con excelencia. Cuando una persona, Señor, va a procurar un trabajo en alguna parte, le piden todo lo que haya estudiado, hasta mucho más. Pero a veces venimos a servirte y queremos hacerlo de la manera que nosotros queremos. Yo te pido, Señor, que tú transformes nuestras vidas, que tú cambies nuestras vidas, y que seamos una generación que nos levantemos en el temor a Dios, en la obediencia a Dios, y una generación que viva allí a los pies tuyo, meditando en tu palabra. Tú le dijiste, Señor, a Josué: nunca, nunca es nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito. Señor, gracias por este tiempo, gracias por estos minutos. Espero haber sido, Señor, de bendición para cada uno de los muchachos que me escuchen esta hora, y las personas que se han conectado con nosotros en este tiempo. Señor, te amamos, te bendecimos. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a que cada vez
tengamos esa devoción por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte